La pregunta es, ¿cuándo es recomendable para los trabajadores de nuestro país tener un sueldo mínimo? ¿Cuándo? O sea, una mejora del sueldo mínimo, quiero decir. Siempre nos movemos en la tensión de si se sube o no se sube el sueldo mínimo. Bueno, hablemos con un especialista que nos diga realmente si vale la pena, no vale la pena, si es posible, si no es posible, pensar en la necesidad de mejorar el sueldo mínimo de los trabajadores. Julio Palomino es abogado laboralista y nos acompaña a esta hora de la mañana. Julio, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. No, es un gusto, imagínate. A ver, Maurate, ministro de Trabajo, consideró que este es el peor contexto para decidir un incremento de remuneración mínima vital. ¿Qué te parece una aseveración como esta? A ver, Carlos, definitivamente nuestro país no anda bien. O sea, hay una recesión económica. Muchos dicen que la inflación va a llegar estos últimos 3 años, 15% por lo menos. Otros aseguran de que a fin de año vamos a llegar al 3%. Otros dicen que al 4% fines de 2024. Pero acá tampoco no se ponen de acuerdo, porque si recordamos, en el último mensaje presidencial en julio de este año, la presidenta Dina Boluarte aseguró de que iba a haber un diálogo social para incrementar la remuneración mínima vital, ¿no? Y dijo que esto ya formaba parte de esta mesa de diálogo que se había nuevamente reaperturado en el Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? Que forma parte el Ejecutivo, los representantes de los gremios sindicales. De concertación, sí. Así es. Y que en un momento, el primer año del gobierno de Castillo, pateó la mesa pues el gremio empresarial y se fue, ¿no? Pero también hay que entender de que a veces esas aseveraciones son un poco ligeras porque la situación económica del país está muy complicada. Sí, señor. Ahora, y esto tiene una incidencia directa con el tema laboral, Carlos. ¿Por qué? Porque si muchos dicen, ¿no? Incrementa la remuneración mínima vital, ni siquiera hay un estudio técnico. Ahora sí, ya el ministro de Economía ya ha dicho de que no se dan las condiciones actuales para incrementar la remuneración mínima vital, que la última incremento fue ¿cuándo? En abril 2022, de 9.30 a 1.025, que más o menos 10%, ¿no? Pero yo creería de que esto, incrementar en estos momentos es complicado. Definitivamente es complicado porque hay otras situaciones más que se deben abordar en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es más, el Consejo Nacional de Trabajo no ha tomado como prioridad el incremento, a pesar de las exigencias de los gremios sindicales, ¿no? Y esto también repercute pues a nivel laboral. ¿Por qué? No necesariamente el incremento de la remuneración mínima vital va a ser de que los empleadores contraten de manera formal. Por el contrario, ¿no? La informalidad laboral se va a ir acrecentando. 8 de cada 10 peruanos son informales. Entonces, creemos de que esta situación va a repercutir en el ámbito laboral y creo que las apreciaciones del doctor Maurate se contradicen lo que dijo en un momento la presidenta Dina Boluarte, ¿no? ¿Sabes qué me descuadra a mí, Julio? Que cuando no había recesión, no era el momento adecuado para mejorar el salario mínimo vital. Ahora que hay recesión, tampoco es momento para mejorar. Entonces, nunca es momento para los trabajadores, Julio. A ver, muchos aseguran de que la remuneración mínima vital, Carlos, debería estar bordeando en 1.600 soles, otros 2.400. Hay varios estudios al respecto. Claro, y que hay que analizar también, mire, y la verdad es, la canasta familiar no se cubre con 1.025 soles. Por supuesto. En la actualidad. Por supuesto. No se cubre. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? Ha sacado un crédito suplementario para poder de repente ahí menguar un poco esta falencia económica que tienen las principales familias de nuestro país. Hace poco, el día viernes 27 de octubre, un crédito más o menos 5.000 millones de soles, ¿no? A través de la ley 31912, ¿no? Y se le va a otorgar un bono de 600 soles a los trabajadores del sector público. Pero esto ya había sido acordado a través de un convenio colectivo descentralizado el 30 de junio de este año, ¿no? Donde se dispuso de que se iba a otorgar por única vez 600 soles. Entonces, esto tenía que darse a través de una norma, ya salió la norma. Ahora, ¿cuándo se va a dar? Se va a dar antes de fin de año. Ya está aprobado el presupuesto, que más o menos por su incremento son 350 millones de soles para el tema laboral, y se va a dar por única vez a los trabajadores que tienen contrato o vínculo laboral vigente al 30 de junio. Yo creo que eso también podría, para muchos trabajadores de otro país, de repente ahí facilitar un tipo pues, de situaciones para mejorar la economía. Está muy complicada, y es más, Carlos,
la informalidad laboral sigue creciendo. Seguro. Los contratos de Seguro. trabajo en la actualidad son tan informales que ya no existe pues una estabilidad, todo el mundo contrata a través de recibos por honorarios, a través de los famosos pues locación de servicios. Sí, locadores eternos todos, ¿no? Eternos, ¿no? Una vez creo que conversábamos contigo que son Sí, locadores eternos, ¿no? Y nunca se formaliza, y esto... Ahí yo creo que debería apuntar el ministro de Trabajo, la formalidad. Así es. ¿Qué está haciendo la cartera de trabajo respecto a combatir la informalidad laboral? Yo creo que en estos momentos casi nada, ¿no? Estamos en un gobierno transitorio que efectivamente yo creo que ahí debería apuntar. No hay una norma o de repente una proyección a cómo acaba el año. No existe nada de eso. Entonces yo creo que esto va a seguir aumentando porque inclusive, Carlos, el dar normas laborales rigurosas, ¿no? Que perjudican muchas veces al empleador, porque el empleador está saliendo recién del tema de la pandemia, vino el huracán Yaku, ahora viene el fenómeno del Niño. Yo creo que estas situaciones no van a mejorar el tema laboral o el clima laboral dentro de las empresas, ¿no? De acuerdo. Ahora, Julio, hay algunos estudios que sugieren que aumentar el sueldo mínimo puede tener efectos positivos en la economía, en la medida en que los trabajadores con los mejores salarios o con mejores salarios tenderían a gastar más. Gasto más, dinamizo el consumo y por lo tanto la rueda comienza a moverse. Lo que yo no entiendo es por qué Maurate no entiende la necesidad de los trabajadores. A ver, yo creo que esta es una premisa que a veces resulta, hay que analizarla bien, ¿no? Porque la productividad de la empresa depende mucho también del esfuerzo de los trabajadores. Sin duda. O sea, eso es clarísimo. Eso no cabe duda, ¿no? Pero también hay que entender la situación. O sea, tiene que haber un estudio técnico. Y nunca en nuestro país, lamentablemente, como tú lo dices, ni en los mejores momentos de nuestro país había un incremento de los trabajadores. Entonces, ahora que estamos en una situación complicada económicamente, es peor, pues, ¿no? Sí, pues. Entonces, pero habría que analizar si realmente merece. Ahora, creería de que por las condiciones de la canasta familiar sí debería haber un incremento, pero la situación económica no facilita esto en el momento. No sabemos cómo se está planteando, por ejemplo, el tema del fenómeno del Niño. Muchos dicen que va a ser mediano severo. No sabemos qué cosas se están haciendo para combatir, repeler, para hacer una labor de prevención. Y esto puede afectar a muchas empresas en la ciudad, en las regiones. No, el impacto va a ser tremendo, por supuesto. Así es. Acuérdate, el 2018, sí, ¿te acuerdas que hubo en el norte, acá mismo, en Lima? Entonces, hay situaciones que no se están, o sea, no hay una previsión por parte del gobierno. Yo creo que estamos sin rumbo, Carlos, es una apreciación, sin rumbo a nivel, no solamente la falta de gobernabilidad. Mira cómo la desatención que tiene el gobierno. ¿Y cuándo es el récord de simpatía que tiene la presidenta Dina Boluarte? Ni siquiera en el peor momento de Alejandro Toledo ha llegado a menos del 5%. Y eso implica de que no hay un rumbo realmente sea adecuado. Y esto tiene una incidencia directa con el tema laboral, ¿no? Porque, de todas maneras, nadie contrata en la actualidad formalmente. Todo el Poder Judicial se ha llenado de demandas, reclamos ante la SUNAFIL, quejas de las empresas Sierra, varias razones sociales. Entonces, esto yo creo que debería analizarse de una manera distinta dentro de la cartera de trabajo. Y creo que todo lo que ha pasado últimamente no han hecho poco o nada de poder sacar adelante el tema de la informalidad laboral, ¿no? De acuerdo. Para mí siempre es impresionante cómo cuando se está en el Poder Ejecutivo se expresan frases como se debería hacer, hay que hacerse, y la pregunta es, si estás en el Ejecutivo, ¿por qué no lo haces? ¿A dónde voy? A que Maurate ha señalado que se necesita una concertación nacional ante la inestabilidad política generada desde hace 7 años. Bueno, pues lidera, convoca, arma mesas de trabajo, convence a empresarios, convence a trabajadores, pero no nos tengan en esa mesida, porque yo creo que lo que Maurate hace es acomodarse en su ministerio sin mayor idea de qué tiene que hacer en el mercado laboral, Julio. No, yo creo que acá hay un error gravísimo de estos últimos gobiernos. Deben de repente designar a profesionales que conozcan el tema laboral. Sin duda. O sea, ¿por qué? Porque la cartera de trabajo y promoción del empleo es muy sensible, Carlos. Sí. Entonces, ahí yo creo que ahí debe partir, porque si vamos a cambiar de un ministerio a otro y no vamos a tener de repente esa capacidad profesional
o de repente hay buenos profesionales que están mirando y quieren una oportunidad, Carlos. Entonces yo creo que ahí también se está equivocando el gobierno. Y más aún este gobierno transitorio, más está... Pero es que no se reconoce transitorio, Julio. Así es. Entonces, ¿sabes lo que pasa? La presidenta está más entretenida en ver el tema de su denuncia, sí, en su viaje, ¿no? el legislativo, de los viajes. Mire, no es posible, Carlos, que esté debatiendo el Congreso perdiendo tiempo a ver si la señora sale o no de viaje. Entonces yo creo que acá hay situaciones que... Y no solamente esto, el legislativo. Mira qué normas están sacando el legislativo a nivel laboral. Ni una positiva. Hay proyectos de ley, inclusive hay un proyecto de ley respecto al retiro nuevamente por 7ª vez de la AFP. De la AFP, o sea, tal cual. más o menos están pidiendo de que se retire 19.800 soles, 4 ITs. Sí. Entonces, ¿tú crees que realmente eso va a beneficiar al trabajador? Muchos dirán sí, porque es un dinero que vos recibiste en un momento y después su fondo de pensiones, su fondo de capitalización, los aportes previsionales, ¿cómo van a quedar? Si la CTS, por ejemplo, ya se rompió la naturaleza jurídica de la CTS, la naturaleza jurídica de la CTS que era un fondo de prevención ante un desempleo. Así, ya se rompió eso. Hasta el 31 de diciembre uno puede ir al banco con cualquier trabajador y retirar la CTS. Pero Julio, tú puedes, digamos, es verdad que los trabajadores necesitan una protección para su vejez. Todos la necesitamos. Así es todo. Algún día llegaremos a tener más de 65 años, ¿no es cierto? Así es. Pero las AFPs no te garantizan una vejez con tranquilidad, Julio. Mira, hay un proyecto... Perdóname, trabajadores que han puesto 200.000, 300.000 soles en una AFP y reciben 600 soles. Sí, eso. Por favor. Sí, pues. Lo que pasa es que también hay esa norma que vino, pues, en la creación, vino la experiencia de Chile, no se ha adoptado de una manera acá positiva. Tú acabas de decirlo. ¿Cuánto gana un asegurado que ha aportado tantos años en la AFP? 500 soles de pensión. Ni siquiera cubre el mínimo vital. Así es. O sea, creería que también las cosas no están siendo bien en el tema de los fondos de pensiones privados, ¿no? Y por eso hay una reforma pensionaria, en serio. O sea, te doy la razón, hay que pensar en pensiones, pero no estas, ¿eh? Ahora, la presidenta dijo en su mensaje presidencial que iba a haber una reforma pensionaria y hasta ahora no vemos ni un cambio, ¿no? No, pues la palabra de la presidenta Dina Boluarte vale muy poco, Julio. Ahora, este problema, Carlos, no es un problema de este gobierno de Castillo, el que sucedió, no, es un problema que muchos años atrás, sí, señor, la informalidad laboral viene creciendo hace mucho tiempo. ¿De verdad? Y muchas empresas, de repente, se han acostumbrado a contratar de manera informal a sus trabajadores. Y le cae la SUNAFIL, cambian de razón social, los multas, desaparecen las empresas. Y acá en el Perú, pues la ley dice, perro muerto. Sí. Acá nadie cumple la norma. Yo creo que acá deberíamos apuntar, no solamente dar unas normas o leyes excesivamente rigurosas al empleador, sino también qué hacer dentro del Ministerio de Trabajo. O sea, qué profesionales tomamos como cabezas para poder adoptar medidas que sean positivas, ¿no? De acuerdo. Bueno, me tengo que ir, Julio. Gracias por tus opiniones, pero me quedo con dos frases de Maurate que tengo que poner sobre la mesa porque me han impresionado mucho, porque creo que nos está tomando el pelo a todos los trabajadores. Vaya, cuando dice... Cuando el país tiene un problema económico, todos nos perjudicamos. Yo no sé en qué se perjudica un ministro de 18.000 soles al mes con los problemas económicos, Julio. Impresionante. Y luego dice, si no hubiésemos hecho política de inversión pública, hoy nuestro PBI estuviera mucho más bajo. ¿Qué política de inversión pública ha hecho este gobierno, Julio? Ni una. ¿O yo estoy perdido? No, ni una. ¿Ni una? No existe. O ninguna importante, digamos, ¿no? Hemos resuelto de alguna manera el problema de la recesión con inversión pública. El señor Maurate está absolutamente perdido. Julio, muchas gracias. Vamos a necesitar, luego del gobierno de Boluarte, que los trabajadores, los empresarios y el Estado se sienten a pensar en un nuevo régimen laboral. Un diálogo social donde efectivo. Todos ganen, caray. Así es. Que sí es posible. Así es. Gracias, Julio, siempre por esa mirada. Gracias a ti. Julio Palomino es abogado laboralista y siempre nos acompaña en Nativa para poder entender algunos de los temas que tienen que ver con el mundo laboral, el mundo del trabajo.